Y llega el momento de recibir a Michel Suñén y su Abra Palabra. Bienvenido. Hola a todos. Bueno, hoy vas a hablarnos de estilos de comunicación interpersonal. Cuéntanos, ¿qué es eso? Sí, bueno, son rasgos de la personalidad, características únicas que tenemos los interlocutores cuando dialogamos, cuando hablamos con otras personas. Es verdad que no son elementos fijos, que pueden ir evolucionando en el tiempo, que dependen de cómo somos, de nuestras habilidades sociales, de nuestras experiencias previas de comunicación, del contexto y nuestra relación con los demás. Y es un cóctel de elementos verbales, lo que decimos, paraverbales y no verbales, como lo decimos, la mirada, los tics, las muletillas, el tono de voz, el timbre, la contundencia, todo eso hace que tengamos un estilo personal muy determinado, que pueden variar sobre todo en función de las situaciones y de los interlocutores, y que conocerlo nos permite adecuarnos mejor a esa situación. Sobre todo se establecen tres grandes categorías: el estilo agresivo, el estilo pasivo y el asertivo, y en función de cómo somos en cada momento y con quién estamos y qué estilo tiene, pues de eso dependerá el éxito o el fracaso de esas interlocuciones, de estos diálogos. Claro, te iba a preguntar que todos podemos tener los tres estilos dependiendo del tema de conversación y con quién estemos hablando. A ver, en realidad lo ideal es que todos acabemos siendo asertivos, luego hablaremos de él. Sí que es verdad que en determinadas situaciones, por ejemplo, la primera vez que conocemos a nuestros suegros o a nuestro jefe, podemos sentirnos pasivos, nos podemos sentir apoderados por la situación, o si nos encontramos con personas que tienen un estilo muy agresivo, nos vamos a sentir pequeñitos o nos exige un sobreesfuerzo para llegar a ser asertivos. La realidad es que estos conocimientos nos ayudan a tener más capacidades de comunicación. Y a ver, como siempre os digo, el objetivo es poner lo propio en común. Si tú acabas el diálogo, la conversación, y tienes la sensación de que no has dicho lo que querías, o que no has conseguido tu propósito, o el otro no te ha entendido, o ni siquiera te ha dejado hablar, evidentemente te vas a sentir frustrado, te vas a sentir mal, y vas a tener que buscar una segunda oportunidad de comunicación. Así que en realidad el estilo pasivo, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, en qué consiste. El estilo pasivo solo te lleva a forzarte a nuevas situaciones de comunicación, o bien a renunciar a lo que en principio buscabas, que era ese intercambio de comunicación o esos objetivos X. Por ejemplo, con tu jefe ese que hemos dicho que es tan difícil de hablar, pues pedir un aumento de sueldo que en su día dijimos cómo teníamos que hacerlo. Sí. Bueno, pues vamos a conocer un poquito mejor cada uno de estos estilos. Vale, vamos a empezar por el agresivo. El nombre ya nos hace pensar que no, que muy bueno no es, y muy fácil dialogar con él tampoco lo va a ser. Es una persona o una manera de estar en la comunicación que prioriza las propias posturas y las opiniones personales. En consecuencia, suele mostrarse irrespetuoso, radical, avasallador, trata de dominarnos, de imponer sus criterios, apenas te deja hablar, o cuando tú hablas no te escucha porque le está maquinando lo siguiente que va a decir, es inflexible, te interrumpe, egocéntrico, solo habla en primera persona del yo, mí, me, conmigo, estas cosas que tenemos tan claro, y a menudo le lleva a perder las formas, y eso nos hace, insisto, sentirnos mal. A veces nos hace sentirnos pequeñitos, o en otras ocasiones nos hace sentirnos obligados a encontrar recursos para reconducir esa comunicación. ¿Qué ocurre? A largo plazo, incluso a medio y a veces a corto, acaban siendo evitados y ellos se ven obligados a autoaislarse. Bueno, la gente no me entiende, ¿no? Es que no eres capaz de hacerte entender. Y en este sentido, pues ojo si tenemos ese estilo de comunicación general o en momentos concretos, porque nos va a llevar, aunque parece que tenemos la razón y que hemos dicho más, la realidad es que no conseguiremos nuestros propósitos. Claro, además, bueno, mencionabas también esa actitud, ¿no? La propia palabra lo dice, agresivo, o que pierden las formas, eso también le quita autoridad a todos sus argumentos. Claro, si tú acabas con la sensación, bueno, ya he dicho lo que quería y él se ha ido y me ha oído, pero lo importante no es que te haya oído, sino que actúe en consecuencia. Si él dice, me ha echado aquí una monserga, un sermón, se ha despachado a gusto, yo paso de lo que me ha dicho porque no me ha dejado hablar, entonces él no vas a conseguir lo que tú buscabas, y era una reacción a partir de esa comunicación. Estamos hablando pues de esos profesores de las moralinas, de las regañinas, los profesionales o los jefes que son paternalistas y que se cree que pueden dirigir la vida
no solo profesional, sino personal de sus interlocutores, y se aprecian elementos verbales, lo que decía antes, mucho monólogo, apenas escuchan, imperativos, verbos de haz, dime, escucha, cuenta, hablan muy rápido, como con muchas ganas de decir todo lo que llevan dentro, y así es, utilizan frases hechas que no salen del corazón, sino que son pues como eslóganes o monsergas o implicaciones que vienen de fuera, y lo dicho, nunca escuchan o apenas escuchan, y si escuchan lo hacen sin interés, más para pensar cómo contrarrestarte que lo que realmente tú le estás diciendo. En la corporalidad, en la comunicación extralingüística, lo paraverbal y lo no verbal, nos vamos a fijar o vamos a encontrarnos miradas dominantes que no te quitan ni te dan respiro, no es que te mira a los ojos, que eso está bien, sino que parece que te está fulminando con rayos X, ¿no? Y eso pues no gusta tanto. Suelen hablar en voz alta, a gritos muchas veces, de manera monótona, sin cambios de voz, siempre muy arriba. Apenas meten silencios por el miedo a que puedas interrumpirle y aprovechar para dar tu opinión, es decir, son muy absorbentes, muy acaparadores. Entonces la sensación que provocan es que nos intimidan, nos agobian y nos producen rechazo, con lo cual inmediatamente habrá un bloqueo de la comunicación y se quedarán aislados, como decía hace un poquito. Claro, claro, no, nadie va a querer hablar con ellos. Si tienes la oportunidad de buscar un interlocutor distinto, tiras al otro interlocutor. Imagínate que son dos socios, tus jefes, y uno es así, pues evidentemente tratarás de hablar lo que sea con el otro, a poco normal que sea. Claro, si también es agresivo, pues lo tendremos difícil en esa empresa. Sí, imagino que el pasivo sería todo lo contrario, ¿no? Sí, ese es el pequeñito, el que da prioridad no a lo que él quiere decir o a sus opiniones, sino a las opiniones de los demás, el que dice sí, buena a todo, ¿no? Tiene miedo a enfrentarse, evita el conflicto. Suelen ser personas con conflictos o con dificultades interiores, y en este sentido pues se muestran depresivos, alicaídos, sin confianza, por eso se acaban guardando esas cosas que querían decir, que a veces ensayándolas en casa pues lo tenían muy claro, pero allí son incapaces de ponerlas en común. Y esto les genera también lo mismo que le pasa al agresivo, que acaban tendiendo a aislarse simplemente por no comunicar o por no tener que decir sus cosas. Digo, pues sí, acepto, me quedo aquí, no digo nada más, y por favor que nadie me diga, ni me comente, ni me dirija la palabra, si es posible, ¿no? Uh-huh. También vamos a encontrar manifestaciones tanto verbales como no verbales. Hablan en voz baja, con muchas muletillas, porque eso les sirve pues para llenar los silencios y que parece que está comunicando más cuando en realidad no es capaz de decir las cosas que quiere. El ritmo es incoherente, a veces van muy rápido, otras veces van titubeando, despacio, a veces alzan un poco la voz de manera aguda, desnaturalizada, y otras veces pues parece que están hablándoles a su cuello de la camisa. No vocalizan bien, vacíos de comunicación. Aquí a veces lo he dicho, pero insisto, no es lo mismo un vacío de comunicación que un silencio. Si yo os hago una pregunta, como por ejemplo, ¿me estáis escuchando ahora y os interesa lo que os digo? Si yo hago una pausa, eso es un silencio, porque lo que estoy dándoos es el protagonismo a vosotros para que penséis o reflexionéis sobre la respuesta y me escucháis con más ganas. Si yo simplemente meto vacíos durante mi interlocución, eso son interferencias, eso no aporta a la comunicación, y esto es lo que las personas con un estilo pasivo pues suelen incluir, aparte de muchos monosílabos, de condicionales, podría, me permitiría, sería interesante. No tienen esa capacidad de decir, esta es mi opinión y la lanzo con toda la naturalidad, la contundencia, pero también mi capacidad de escuchar la tuya para entre los dos encontrar lo que busquemos, ¿no? En cuanto a los elementos corporales o extralingüísticos, las miradas huidizas suelen estar muy serios, casi tristes incluso. Corporalmente se quedan casi inmóviles, hieráticos, ladeados, no van de frente, postura encogida, brazos cruzados, piernas cruzadas, mirada esquiva. Los tics corporales son habituales, se tocan la nariz, se atusan el pelo, se colocan, o sea, quieren hacer muchas cosas porque les cuesta un sobreesfuerzo hablar, expresarse, y de esa manera pues su cuerpo busca líneas de fuga. Es decir, lo que vamos a encontrar es una sensación realmente de que están pasándolo mal, de sufrimiento, que a veces nos hace sentirnos a nosotros también muy mal, ¿no? Lo que se traduce en que son personas que acatan, que se agobian y que difícilmente se posicionan durante esa comunicación o ese diálogo.
Bueno, eso de que nos hacen sentir mal también de ver, ¿no? A que es verdad, yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Que lo pasa muy mal cuando tiene que hablar no solo en público, sino tener una conversación normal. Claro, a ver, es el elemento perfecto para el agresivo. El agresivo se siente gigantesco, porque piensa incluso que lo ha hecho pequeño todavía más gracias a su capacidad de convicción, su forma de expresar sus opiniones y la gran verdad que tiene siempre entre sus manos, ¿no? Pero las personas normales, tirando asertivas, nos sentimos mal. Y dices, pobrecito, dime lo que sea, cuéntamelo. Y le preguntas y tratas de plantearlo de otra manera para que se expresen. Pero hay personas que tienen más dificultades. También es verdad que esta es una de las grandezas de por qué este abra palabra os puede servir en el día a día, es que a poquito que nos encontremos con estas personas y simplemente abrir los ojos y decir, a ver, no es que no quieran comunicar, es que les cuesta, es que se encuentran con esa forma de ser que les dificulta, pues quizá porque es la primera vez que hablan contigo, porque es la primera vez que están pidiendo un aumento de sueldo, se sienten así más chiquitines, lo que tenemos que hacer es ayudarles. Y esa actitud positiva de asertividad, que ahora vamos a hablar en qué consiste, les va a resultar, hombre, no os digo que se conviertan en los mayores parlanchines del mundo, pero se van a sentir un poquito más cómodos, con menos inseguridades, con menos miedo. Y realmente, si tú estás teniendo una conversación con estas personas es porque quieres saber lo que les preocupa, lo que les ocupa, lo que tienen que decirte. En ese sentido, pues es bueno ser asertivos y ayudarles a expresarse. De igual manera, la asertividad te puede ayudar a bajarle los humitos o a parar los pies al agresivo que se apodera de ti y que tira contigo por delante, a no ser que lo impidas. Claro, o eso, ¿cuáles serían las cualidades de esa comunicación asertiva? Mira, dos elementos fundamentales en un plano teórico. El asertivo se enfrenta a la comunicación, al diálogo como una investigación de la verdad. Yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya, tengo mis conocimientos, tú los tuyos, y entre los dos vamos a intercambiarlos para ver si encontramos la solución, la realidad, la verdad, lo que sea. Segundo elemento, trata de cuidar la relación. No se trata solamente de poner lo propio en común, de lanzar ideas, sino de que además en el futuro podamos seguir lanzando ideas, podamos seguir dialogando, podamos seguir llegando a acuerdos. Cuando hablaba de la negociación en su momento, os decía, a ver, una de las cosas que puede ocurrir es que tú impongas tu criterio, que tú consigas todo lo que buscabas y en ese momento has triunfado aparentemente en la negociación, pero si a los 2 meses tienes que volver a negociar con ellos y ya no quieren saber nada de ti, a lo mejor has perdido a través de esa primera victoria. Entonces aquí ocurre un poquito eso, ¿no? Los asertivos son conscientes de que no se trata de imponer, de conseguir, de apabullar, sino de llegar a acuerdos por todas las partes razonados y aceptados. Entonces, si somos asertivos, somos capaces de defender nuestras opiniones, de decir lo que pensamos, incluso mostrar nuestros desacuerdos, pero de hacerlo de una manera cuidada, adaptándonos a la realidad, sin molestar a los demás y sin despreciar las opiniones ajenas, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Es aquello de que no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero moriría por defender que usted pueda decir eso. Pues estamos en esa línea. Y esto provoca en los demás una sensación de autoestima, de satisfacción, de ser escuchado, de ser importante, de ser tenido en cuenta, que es lo que todos buscamos realmente cuando nos interrelacionamos con los demás. Básicamente la idea es que buscamos, al ser asertivos, un gano-ganas. Yo obtengo, pero tú también sales beneficiado porque eso me permite que en el futuro podamos seguir encontrándonos. Por lo tanto, manejan elementos como el optimismo, se muestran relajados, son positivos, son naturales, auténticos, como somos, sin impostar, sin tratar de interpretar nada extraño. Y en ese sentido la gesticulación fluye con naturalidad. ¿Cómo gesticula un asertivo? Pues tal cual es. Unos gesticulamos más, otros gesticulamos menos, pero lo que sí que hay es una coherencia total en que si yo digo sí, mi sensación corporal es que digo sí y no esta, sí. Sino que estamos transmitiendo una autenticidad, una verdad. Y esto que no es consciente en el receptor, subjetivamente, subconscientemente se percibe y le genera esa sensación de tranquilidad, de confiabilidad, de serenidad que tanto nos interesa. Entonces vamos a encontrarnos en la asertividad opiniones claras, capacidad de escucha, apertura y preguntas adecuadas porque quiere interesarse por lo que los demás plantean. Bueno, pues esto es muy útil. Seguro que nuestros oyentes se han reconocido en alguno de esos estilos y es importante que intentemos ser todos asertivos para... Dos cosas rápidamente. Primero, identificar cómo somos naturalmente y en cada caso concreto que nos vayamos a enfrentar.
Y en segundo lugar, identificar cómo es aquel interlocutor al que nos dirigimos. Y en ese sentido, adaptar nuestras estrategias y nuestra forma de relacionarnos de una manera adecuada a nosotros y a los demás para conseguir el fin de la comunicación, que es poner lo propio en común. Pues valiosos consejos, Michel Suñent, tu obra palabra, esos estilos de comunicación interpersonal. Gracias por habernos acompañado hoy. A vosotros. Hasta la próxima.